Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos en esta nueva forma de dar clases. Vamos a estar trabajando lo que resta probablemente lo que resta del parcial, así que pues vamos a tener mucha paciencia. Vamos a estar trabajando con algunos temas variados que van a ser a lo largo del parcial. Entonces, por favor, les pido que tomen apuntes en lo que puedan, que paren el video, que pongan atención para que puedan contestar los ejercicios, ¿ok? Pues bienvenidos a mi casa. Es un placer recibirlos y pues vamos a comenzar, ¿ok? La clase de hoy, como ustedes leyeron ahí en el título, es neologismos. La clase pasada estuvimos hablando sobre tecnicismos, es decir, esas palabras que algunas carreras, algunas profesiones utilizan como propias y que les permiten identificar ciertas actividades de esas carreras, como por ejemplo vimos tecnicismos eh, tecnológicos como la palabra modem, computadora, software, hardware, internet, etcétera. Todas esas palabras que son propias del lenguaje y del argot tecnológico. Tenemos otras palabras también, por ejemplo, como tecnicismos médicos, es decir, palabras que dentro del ámbito de la medicina permiten que podamos explicar sin tanta palabra, sino haciendo como optimizando el lenguaje de manera de que puedan ellos expresarse de una mejor manera, como por ejemplo la palabra cirugía, la palabra trasplante, la palabra, no sé, mmm, transfusión sanguínea. Todas esas palabras permiten que entre los médicos se entienda rápidamente qué es. Hay palabras que nosotros no entendemos porque no son propias de nosotros. Por ejemplo, como estudiantes y maestros, un tecnicismo escolar puede ser tarea, puede ser portafolio de evidencias. A lo mejor si tú no eres estudiante no entiendes qué es un portafolio de evidencias y piensas que es literal una caja con algún documento. Pero en realidad un portafolio de evidencias para nosotros es de todos nuestros trabajos. Ese es un portafolio de evidencias. Entonces, ya vimos los tecnicismos, ya vimos a qué se refiere cada uno, ya hicieron un ejercicio en clase y vamos a seguir hablando sobre esas palabras que van ayudándonos a nutrir nuestro lenguaje español y que nos ayudan a implementar nuevas formas de comunicación, ¿ok? Acuérdense, el lenguaje se modifica dependiendo de lo que nosotros vamos necesitando. Cada uno de nosotros genera una necesidad para expresarse y por eso es que van surgiendo nuevas formas. Entonces, hoy vamos a ver neologismos. Y neologismos, bueno, significa esas palabras nuevas que vienen surgiendo a lo largo de nuestro proceso como humanos. Los neologismos son palabras que se van incorporando, es decir, son palabras que no precisamente existen de manera comunitaria, sino que pueden ser a lo mejor palabras nuevas propias de una región o propias de algún grupo de personas como nosotros que hablamos español. Hay neologismos que aplicamos al español, hay neologismos también que nos vienen por importación, es decir, como palabras del inglés que las adoptamos y que asumimos que son parte de nuestro lenguaje. Esa es la riqueza del lenguaje español, que nos vamos nutriendo de otros idiomas también para así poder expresarnos de mejor manera, ¿no? Entonces, neologismos viene de dos prefijos griegos. El primero es neo, que significa nuevo, obviamente, y el segundo es logos, que significa verbo o palabra. Entonces, el significado del neologismo es palabras nuevas, ¿ok? Anótenlo para que en su examen puedan contestarlo de esa manera. Neologismos, palabras nuevas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Palabras nuevas. Y hay diferentes clasificaciones de las palabras nuevas. Así que hoy vamos a trabajar con eso. Y bueno, estas palabras han sido incorporadas al léxico recientemente. Quiere decir que hace algunos años no existían. Y vamos a comenzar con esos neologismos. Bueno, los neologismos se crearon de una manera muy relativa y empezaron a finales de la Segunda Guerra Mundial, más o menos. Entonces se recurría al griego y al latín sistemáticamente para crearlos, pero después de la Segunda Guerra Mundial ya se fue, ¿no? Entonces, estos neologismos provienen de diferentes raíces, como por ejemplo el neologismo telenovela. Sabemos que telenovela viene de televisión, novela, pues una proyección, una obra, ¿no? Y entonces
se le llama telenovela porque ahora podemos ver una obra, una representación en la televisión. ¿Se dan cuenta? Esa es la forma en la que se modifica todo nuestro lenguaje. Fíjense bien, van surgiendo palabras dependiendo de lo que nosotros vamos necesitando. Otra palabra que también se añadió a nuestro lenguaje son las palabras que se forman de los sonidos, que asociamos con sonidos de un objeto, como por ejemplo al reloj. Si le decimos tic-tac, entendemos perfectamente que hablamos de un reloj. Si a un niño le decimos, ¿cómo le hace? ¿Dónde está el tic-tac? El niño sabe perfectamente que te refieres a un reloj. Tú lo sabes. Como cuando decimos el guau guau, entendemos que es un perro, porque hemos adoptado ese sonido, esa onomatopeya, como parte de nuestro lenguaje. Entonces, esos son la creación de los neologismos. Ahora, todos los días usamos neologismos. Todos los días, más en una era donde estamos avanzando en lo tecnológico. En esta era donde van surgiendo diferentes avances tecnológicos cada día, es por eso que avanzamos también con nuestros neologismos. Y entonces tenemos diferentes clasificaciones de neologismos y hoy los vamos a ver, ¿ok? Así que tomen su cuaderno, tomen sus apuntes porque cuando regresemos a clases, porque vamos a regresar, vamos a estar revisándolos, ¿ok? El primer tipo de neologismos son neologismos estilísticos. Estilísticos. Muy bien. Este tipo de neologismos estilísticos son aquellos que se emplean para dar otra impresión social o política. Es decir, son palabras que vamos adaptando para literalmente quedar bien, para no cometer una imprudencia social. Hay muchas palabras, sobre todo ahora con el tema de la inclusión, que se han ido adaptando para tratar de minimizar un poco la cuestión del aislamiento social o tratar de quitar un poquito también esa presión de que estemos cometiendo una falta de respeto, como por ejemplo la palabra invidente. La persona que no mira, sabemos que se llama ciego, pero en este contexto de nuestra sociedad, cuando nosotros usamos la palabra ciego, es una palabra muy, muy dura y a muchas personas les provoca incomodidad. No saben cómo decirle a una persona que no mira es que está ciego y suena como muy incómodo. Por eso surge ahora el término invidente. Invidente es que no mira. Se escucha un poco más formal, un poco más respetuoso y eso permite que nuestro lenguaje sufra una adhesión más, que es invidente. Ahora ya a las personas ciegas ya no les decimos ciegas porque suena muy duro, sino que les decimos invidentes. Pareciera ilógico, pero cuando estás en un contexto específico, sí es importante cuidar nuestras palabras. Entonces, tenemos esa palabra. Otra palabra que ya existía, pero que se está dando una reutilización, es la palabra moreno para hablar de una persona de piel negra. Imagínate, decimos, es que ese es un negro y suena muy agresivo. Ok, a lo mejor para ustedes no, pero cuando ya eres un adulto y estás en otro contexto, si uno decimos, es que tú eres un negro, suena despectivo. Pero si decimos, es de piel morena, tan agresivo, ya no es tan difícil de procesarlo. Entendemos que es una persona que no es tan clara como otras, ¿no? Mi caso, pues, morena. Entonces, pero sabemos que estas personas son de tez un poco más oscura, ¿ok? Entonces ya no se escucha tan fuerte. Fíjense qué útiles son los neologismos estilísticos. Y también otra palabra que tenemos es finado. Ese es otro ejemplo. Finado significa muerto. Pero imagínate que tú le digas a alguien o que escribas un texto donde diga, y ya está muerto. Es muy duro, es muy agresivo. Y si decimos finado, entendemos de una forma más socialmente aceptable que está muerto. Entonces, estos son neologismos estilísticos, ¿ok? Pongan atención con eso. El segundo tipo de neologismos son neologismos tecnológicos. Al igual que los tecnicismos, tenemos neologismos tecnológicos. ¿Ok? Y los neologismos tecnológicos son esas palabras que hemos ido adoptando. Hay palabras que ustedes hablan con respecto a la tecnología que en mi generación, la generación de sus padres, muy probablemente no usábamos. Entonces, para nosotros nos cuesta mucho trabajo procesar esas palabras. Entonces, los neologismos tecnológicos son aquellas palabras que afectan
el área científica y tecnológica y que son muy importantes para nuestra actualidad. ¿Cómo cuáles palabras, maestra? Por ejemplo, la palabra escáner. Para nosotros la palabra es nueva, porque no existía en nuestra niñez. Muy probablemente estoy hablando, yo la empecé a escuchar a mediados de los años 90. No era una palabra común, no existía, no sabíamos a qué se referían. Hoy sabemos que el escáner es un aparato o es una propiedad que sirve para no fotocopiar, sino como para hacer una impresión más fiel de un documento, ¿ok? Ese es un escáner. Y también tenemos la palabra buscador. Para nosotros a lo mejor buscador podría haber sido literalmente una persona que busca, pero ahora buscador en el Internet es una propiedad que nos funciona para buscar una información. Entonces, ¿se dan cuenta cómo vamos modificando nuestro lenguaje? Debe la riqueza del lenguaje español. También tenemos la palabra computadora. Para muchos de nosotros, computadora es un término fue nuevo en los años 90 porque no sabíamos que existía, eran ordenadores. Y obviamente los ordenadores, pues entendíamos que era una máquina que se encargaba de ordenar la información. Así lo procesábamos. Y lo veíamos en las fotografías de la NASA, etcétera, etcétera. Eran unas cajotas así grandes, grandes, que se encargaban de almacenar información. Y esas eran las computadoras de ese entonces. Ahora, cuando hablamos de computadora, entendemos perfectamente qué es un aparato que nos permite almacenar información, pero que escala, ¿no? Y eso es lo que va modificándose. Entonces, también tenemos otro tipo de neologismo que se llama neologismo social. Neologismos sociales. Y lo vamos a anotar aquí, ¿ok? Neologismos sociales. Ya está. Los neologismos sociales son aquellas palabras que afectan a todo lo que tenga que ver con el área social, costumbres y moral. Esos son los neologismos sociales. Y, por ejemplo, esas palabras nuevas son convenio, huelga, asamblea, sociata, líder, meeting, buró, comité. Son palabras que han ido surgiendo conforme va avanzando nuestros procesos políticos y sociales y nos permite poder entender ciertos conceptos de una manera mucho más clara. Entonces, a eso. Después tenemos neologismos funcionales. ¿Ok? Vamos a anotarlo. Neologismos funcionales. Disculpen el ruido del pizarrón. Neologismos funcionales. Dentro de estos neologismos son aquellos que se permiten y que nos permiten expresarnos de una manera mucho más eficaz. Es decir, ya no tenemos que decir 2 o 3 palabras cuando ahora solo podemos usar una. Acortó nuestra forma de expresión. Por ejemplo, la primera palabra es antifuego. Y sabemos pues que antifuego significa a prueba de fuego. Ya no necesito decir, este producto es a prueba de fuego. Con que diga, es antifuego, es suficiente. El neologismo nos permite generar un lenguaje más conciso y preciso. ¿Recuerdan las cualidades del estilo que hemos estado analizando? Bueno, estas son, lo vimos en módulo. Bueno, esto es parte también de que se aplica aquí. Neologismos funcionales, que nos permite hacer mucho más concisa y precisa nuestra expresión. Recuerden que la concisión y la precisión son características, cualidades del estilo, no nada más de la redacción, sino también del lenguaje. Y por eso es que los neologismos nos ayudan, ¿no? Entonces, otra palabra que tenemos también como una funcionalidad, una palabra funcional, es la palabra oruga. Nosotros entendemos por oruga al gusanito, ¿verdad? Pero en el área de la construcción, la oruga es un instrumento que sirve para perforar la piedra. Fíjese qué interesante. Ya no nada más utilizamos la oruga como animal. La oruguita sabemos que hace huequitos en las frutas y todo esto, ¿no? Ah, bueno, fíjense, utilizaron o asimilaron esa función, ese trabajo de esa oruga, de ese animalito, para entonces poder explicar qué es lo que hace esta herramienta de trabajo, ¿no? Entonces también tenemos otro aparato que se llama jirafa. Y resulta que la jirafa es el stand de los micrófonos. Esos lugares, esos aparatos como tripiés, donde podemos poner un micrófono, le llaman jirafa también. Obviamente por la similitud se le llama jirafa. Y también, pues existen también las abreviaturas o neologismos funcionales.
porque ya no necesitamos repetir toda la información de una organización, sino que ahora solo nos concentramos en algo pequeño y así podemos trabajarlo, ¿ok? Entonces, para eso se debe todo esto, para eso vamos cambiando, muchachos, para eso funcionan estas adecuaciones lingüísticas, ¿ok? Muy bien, y tenemos otra clasificación de los neologismos formales que podrían ser los neologismos, perdón, que se forman por prefijación, es decir, que se arman de dos palabras, de dos o un prefijo para darle una mayor fuerza a esa palabra, como por ejemplo antiarrugas. Entendemos que la arruga es un proceso natural de la piel donde se deshidrata, etcétera, etcétera. Y entonces cuando decimos antiarrugas, ¿qué significa? Que no produce arrugas o que las previene. Bueno, tenemos el prefijo anti, que viene de la palabra antes, y pues arrugas, antes de las arrugas, antiarrugas. ¿Ok? ¿Sí me explico? A eso se refieren también los neologismos formales. Posparto, después del parto. ¿Se dan cuenta? No le vamos a decir, esa mujer está después del parto, sino que decimos, está en posparto, entendemos qué es lo que queremos decir. Los neologismos nos ayudan a concretar una idea de una forma mucho más clara y más precisa. También tenemos las palabras como reestructuración. Reestructuración. Entendemos que es una estructuración, que es una formulación de algo que se forma. Reestructuración, entendemos que es algo que se forma, pero que que sufre otra modificación. Esa es una reestructuración. Y tenemos también, seguimos con los tipos de neologismos y tenemos el neologismo sintáctico. Neologismo sintáctico. Sintáctico. Muy bien. Estos neologismos sintácticos son aquellos que nos permiten cambiar una categoría gramatical. Es decir, ahora tenemos una forma de decir las cosas y conforme ha ido evolucionando el lenguaje, también hemos hecho una distinción entre masculino y femenino. Esas adecuaciones originales, más bien esas adecuaciones que hemos hecho del original, de una palabra original, se le llama neologismo sintáctico. Y es decir, un ejemplo de neologismo sintáctico es, la palabra original es ama de casa. Y sabemos que es una señora que se dedica solo a las labores de su casa. ¿Ok? No es una doméstica, es la señora de la casa que no trabaja, que no tiene otra actividad más que dedicarse al hogar. Pero ahora, conforme ha ido avanzando nuestra sociedad, tenemos también a los de casa, que son esos hombres que han decidido, junto con sus parejas, no trabajar y dedicarse a las labores del hogar. Entonces tenemos una nueva categoría de palabras y conceptos que nos permiten entender a una actividad. También tenemos presidenta. Se supone que es la señora presidente. Pero ahora, con todas esas reestructuras lingüísticas que hemos tenido que sufrir, entendemos que, bueno, ya no es la señora presidente, sino que es la presidenta. ¿Ok? Y nos permite evitarnos toda ese tren de la señora presidente, que es hasta incómodo decirlo, porque la señora, es confuso y por eso se acordó la presidenta. ¿Ok? Funciona para eso. Otra palabra es la médico. Decíamos la médico, ahora es con que digamos ella es médica. Entendemos que es una mujer que ejerce la profesión de la medicina. Ya no tenemos que decir la médico, porque suena muy incorrecto decir la con una terminación masculina, es incorrecto. Entonces ya lo correcto es decir, ella es médico. Sí, ella es médica, perdón. Eso es si se dan cuenta, me cuesta trabajo decirlo porque es algo nuevo. Ese es el asunto con los neologismos, que nos cuesta trabajo acostumbrarnos a ellos, ¿ok? Así que si me trabo un poquito es porque recuerden que soy de una generación diferente de información. También tenemos las palabras jueza en lugar de juez. Ya con más uso tenemos a maestra en lugar de maestro, etcétera, etcétera. Hay muchas modificaciones gramaticales que se han ido cambiando por las nuevas tendencias que hemos estado viviendo. Tenemos otro neologismo que se llama semántico.
Neologismo semántico. Semántico. Muy bien. El neologismo semántico está formado por una alteración del significado, es decir, que ahora ya existía esa palabra y se parece un poco también a los funcionales, tiene un poquito de parecido a los neologismos funcionales. Entonces, esta palabra viene, por ejemplo, de la palabra buscador, lo usamos ya hace unos minutos en informática, pero pues también buscador en otra, como del verbo buscar, ¿ok? Tenemos también base, que puede ser el fondo de algún lugar, la estructura inicial de algo, y también base en el baloncesto, o base en el fútbol, en el béisbol, etcétera. ¿Se dan cuenta? Es una palabra que se va modificando para adquirir diferentes significados. Tirador puede ser ya sea en el fútbol, un tirador, la persona que patea el balón, puede ser en el tiro, literalmente, la persona que hace un tiro en flecha, en bala, etcétera. O también puede ser un tirador, literalmente, la persona que tira algo. ¿Se dan cuenta? Una palabra, diferentes significados, ese es un neologismo, ¿ok? Y pues también tenemos palabras que ya son, por ejemplo, marcas y que para nosotros ya son un producto general. Pásame la Nivea. Ya no decimos la crema para hidratar la piel, sino que su concepto, su marca es su concepto. Nivea, y entendemos. Quiero comer unas sabritas. Ya no decimos papas fritas. De hecho, es muy arcaico decir eso, es muy viejito ya. Ya no decimos eso, decimos sabritas. Asumimos y conglomeramos una categoría para darle un significado. Y se llaman sabritas. No importa si son de la marca Barcel, si son de la marca X o Y, todas son sabritas. Y entendemos lo que son. Está como la Coca-Cola. Voy a tomar una coca de sabor limón. No, la coca original es la oscura. Lo demás tienen otros nombres, pero no las pedimos así. Asumimos que la coca, no decimos refresco, decimos coca, ¿ok? Aunque se trate de la marca Pepsi. ¿Me explico? A esos son los neologismos, ¿ok? Y a eso hemos ido llegando. ¿Se dan cuenta? Esta es la modificación del lenguaje, muchachos. Ahorita ustedes tienen neologismos. Imaginen por un momento qué es lo que sus hijos van a hacer cuando tengan que generar nuevas palabras. Va a ser bien interesante ese proceso, ¿ok? Y a lo mejor se van a trabar como yo, es muy probable, ¿ok? Entonces, tenemos también neologismos. Dentro de los neologismos semánticos, pues son neologismos prestados, ¿ok? Vamos a ver aquí, neologismos prestados. Y pues obviamente los neologismos prestados son aquellos neologismos, que vienen de otra lengua, ¿ok? No nada más del español, vienen de otra lengua. Quiere decir que los hemos pedido prestados por adopción. Son palabras en inglés, en francés, en alemán, en chino, en no sé cuántas más, que ya nos permite entender y que nos permite complementar una idea. Por ejemplo, dentro de estas palabras, perdón, de estos neologismos prestados, tenemos la palabra búnker. Búnker entendemos que es un escondite, un lugar que permite cuidar algo, que nos permite protegernos, se usan para las guerras, ¿lo recuerdan? Ok, búnker no es una palabra en español, es una palabra que viene de préstamo extranjero, y entonces en lugar de decir un escondite, decimos voy al búnker o hagamos un búnker, y ya la adoptamos. Tenemos otra palabra, bueno, tenemos muchísimas, como champú. Champú tampoco es una palabra, pues sabemos que viene del inglés, que significa jabón líquido o la traducción que ustedes le quieran dar. Y para nosotros ya no es jabón líquido para el cabello, sino que es champú. Y entendemos perfectamente lo que es. Otra palabra es boicot. Boicot entendemos que es como cuando una persona arruina un plan o trata de influenciar en alguna idea y hacer lo que no caiga, que no funcione, como una trampita, eso es un boicot. Nos estamos boicoteando, es decir, nos estamos traicionando a nosotros mismos.
¿Se dan cuenta? Palabras que no son ya se utilizan en nuestro lenguaje. También parking es una palabra en inglés y esa palabra significa estacionamiento, aparcamiento, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos, me voy a parquear, me estoy parqueando, ¿dónde te vas a parquear? ¿Se dan cuenta? La hicimos un verbo. Para nosotros en español es un verbo, pero es una palabra en inglés. La palabra original en español para nosotros es estacionamiento y no la usamos, ¿ok? Sobre todo nosotros que vivimos en la frontera, no la utilizamos. Otra palabra que tenemos ahí es consomé. Consomé tampoco es una palabra que nos pertenece y la usamos, entendemos que es el condimento. No decimos condimento, decimos consomé, ¿ok? Entonces, si se dan cuenta, pues usamos más neologismos, perdón, que de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces, pues a eso se refieren los neologismos. Como ustedes pueden darse cuenta, hemos avanzado muchísimo en nuestro lenguaje, hemos hecho muchas modificaciones, muchas adecuaciones que nos permiten poder establecer un mayor margen de poder, de expresión, de capacidad de expresión. Entonces, cada uno de estos neologismos los tenemos que ir visualizando de la forma más rápida que podamos, porque vamos procesándolos. Entonces, vamos a hacer un breve resumen, ¿sale? Número 1, neologismos estilísticos son los que se emplean para dar una impresión, otra impresión social, ¿ok? O política. Neologismos estilísticos. Neologismos tecnológicos son aquellas palabras que afectan el área científica y tecnológica en estos tiempos, en la actualidad. Son todas aquellas que nos permiten entender los procesos de avances científicos y tecnológicos de nuestra época. Número 3, neologismos sociales, que son esos neologismos que afectan a todo lo que tiene que ver con el área social y de costumbres, es decir, y también con lo moral. Son aquellos neologismos que nos permiten entender ciertos procesos de nuestra sociedad, como la palabra huelga. Entendemos que es un conjunto de personas inconformes y que están protestando por algo. Lo entendemos, no tenemos que explicarlo así porque dices, ¿es una huelga? Ok, ya entendí. A eso se refiere. Neologismos funcionales son aquellos neologismos que se aceptan para tener una expresión más eficaz. Ya les dije, abreviaturas, palabras compuestas, etcétera, etcétera. Son palabras que nos permiten entender con mayor claridad y rapidez un concepto. ¿Ok? ¿Cómo les expliqué? Como por ejemplo la jirafa, ¿se acuerdan? Y otra palabra también es kilogramo, que nosotros con que digamos kilo entendemos que son una unidad de medición para establecer un concepto de algo, ¿no? O darle un valor a algo. Kilogramo lo redujimos a kilo. Esa es la palabra. También tenemos los neologismos formales, que son los neologismos que nos permiten formar ese es un neologismo formal. Y los neologismos formales pues son como el posparto, el profe, que sabemos que profe es profesor o profesora, y eso también nos permiten ayudarnos a entender más rápido los conceptos, ¿no? En lugar de decir profesora, sabemos que es profe, listo, con eso lo hacemos. También la palabra petrodólar, papamóvil, social cristiano, megápolis, son palabras que se han compuesto para darle una nueva forma y más funcionalidad a nuestro lenguaje. Tenemos los neologismos sintácticos, que son los tipos de neologismos que implican un cambio en la categoría gramatical. Es decir, estos cambios nos ayudan a poder generar una mejor comprensión de lo que estamos hablando, que eran por ejemplo, como amo de casa, que les explica administradora, rectora, no sé, profesora, etcétera, etcétera. Todas esas modificaciones gramaticales que le van dando una mayor precisión a nuestro lenguaje, ¿ok? Neologismos semánticos formados por una alteración del significado. Ya lo vimos, así que ya estos neologismos van modificándose dependiendo de la necesidad de la misma lengua, ¿ok? Y también pues dentro de esos neologismos semánticos tenemos a los neologismos prestados, que eran las palabras en inglés, en francés, en alemán, que nos ayudan a comprender de mejor manera una situación.
y que nos hace mucho más sencilla la vida. Entonces, por ejemplo, en Francia, muchos de los colores o muchos colores se dicen en inglés. Simple y sencillamente ellos pudieran decirlos en otro nombre, pero usan muchas palabras. Nosotros, los mexicanos, por nuestra cercanía con Estados Unidos, tenemos muchas palabras que en realidad no podemos usarlas en español, pero nos es más fácil y más óptimo por el traslado comercial que tenemos con Estados Unidos, nos es más fácil, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ok, entendemos que ese está bien, pero pues lo decimos en ok. Y tenemos muchísimas palabras, muchachos. Tenemos muchas, muchas cosas que nos están ayudando a mejorar nuestra forma de ver la vida. Hay muchísimas, muchísimas clasificaciones más. Hay muchísimas cosas que más aprender. Pero por hoy creo que esto es lo que ustedes necesitan saber. Ahora van a tener que realizar un ejercicio, revisen su material para que puedan hacerlo de la mejor manera y no tengamos problemas a la hora de entregarlo. ¿Sale? Entonces, esa sería nuestra clase de hoy. Por favor, no olviden tomar sus apuntes necesarios porque van a necesitar presentar un portafolio de evidencias. Así que, pues, mucho. Bye.